Bueno, buenos días a todos, espero se sientan bien, que se sientan bienvenidos a este espacio, que nos tomamos un pequeño receso de una semana en estas presentaciones. Hoy volvemos con un tema que pienso que puede dar bastante de qué hablar. Les recuerdo que la siguiente semana se va a llevar a cabo estos, están cordialmente invitados, y que ahí en la puerta está mi compañero Juan José, que va a estar mediante el tema de la hoja de asistencia. ¿Está bien? A partir de ahora, lo digo, cada ponente va a presentarse a sí mismo, a su presentación, cada uno tiene un máximo de 25 minutos, y después de eso vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas para las preguntas que tengan, para ser respondidas. Ahora sí, le doy el espacio a los ponentes para que se presente cada uno. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juliet Cuenca Mosquera, soy de Padilla, Cauca, pertenezco al Consejo Comunitario Juan José Nieto del mismo municipio. Soy consejera de Educación en mi Educación en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONCA. Hago parte también de otra infinidad de procesos organizativos que no me alcanzarían los 20 minutos para contarles, entonces dejo hasta ahí, y pues he venido participando en algunos procesos con el taller de etnografía liderado por el profesor Axel. Gracias al profe por la invitación a este espacio. Buenos días, como ya la mayoría de los que estamos en este espacio me conocen, mi nombre es Wendy Aceite Rodríguez, soy estudiante de antropología de aquí. Me gustaría hacerles una pequeña invitación a los que están allá atrás de que se hagan un poquito más adelante, si pueden, si quieren, si desean. ¿No? Bueno. Y nada, pues también agradecerle al taller de etnografía por la invitación al espacio, y pues también al profesor Axel por dejarme a sentarme aquí el día de hoy. Bueno, buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Axel Rojas, hago parte del Semillero de Investigación Taller de Etnografía y soy profesor del Departamento de Antropología. Muchas gracias a Yulé, muchas gracias a Al-Seidi por acompañarnos en el día de hoy. Listo, a continuación irá Yulé con su presentación. Bueno, ¿qué hago en este espacio? Vengo a contarles un poco de lo que hemos venido caminando de la mano de la academia, ¿sí?, en procesos de investigación. Bueno, iniciar de donde vengo del territorio del norte del Cauca, ¿sí?, región norte del departamento del Cauca. Está territorio negro, por supuesto, está compuesto esa región por 13 municipios. La región norte del departamento del Cauca está compuesta por 13 municipios, de los cuales en 10 hay mayoritariamente gente negra, ¿cierto? Esos 10 son Padilla, Corinto, Miranda, Guachiné, Caloto, Puerto Tejada, Villarrica, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez. ¿Sí? Ahí en ese espacio existimos más o menos unas 100.000 personas, ¿sí?, negras. Ahí hemos desarrollado, pues, desde la época de la esclavización, nuestro proceso de permanencia y de habitación. Hemos construido nuestras familias, hemos hecho todo nuestro ejercicio de reproducción, pero también de creación de conocimiento a través de las diferentes formas para lograr la subsistencia, ¿sí? Hemos desarrollado ahí a través de la historia muchos procesos de juntanza representados en espacios organizativos, procesos innumerables, ¿sí? Hablarles con particularidad de uno de esos procesos organizativos en el cual en este momento me corresponde liderar, ¿cierto? Allí después de más o menos de 1993, donde se formaliza la existencia de la Ley 70, ¿cierto?
Allí las comunidades negras pues se reconocen en una figura organizativa que se llama consejos comunitarios. En el norte del Cauca se decidieron agruparse en el 2009, esos consejos comunitarios decidieron agruparse en una organización de segundo nivel, ¿cierto? 43 consejos comunitarios deciden agruparse, hay más, indudablemente hay más consejos, pero en el 2009 43 deciden agruparse para constituir esta organización de segundo nivel que se llama Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC. Estos 43 consejos están distribuidos pues, en los 10 municipios que les acabo de decir. En el 2018, en procesos asamblearios, tomamos la determinación de poder hacer un ejercicio de agrupación por microcuencas, dada la importancia de los ríos para nosotros, ¿cierto? Entonces decidimos agruparnos en 5 microcuencas, solo para ejercicios pues, logísticos de fluidez de la comunicación del proceso organizativo pues, de segundo nivel. Esas 5 microcuencas, entonces voy a iniciar diciéndoles que la primera se llama microcuenca Río del Baratao Huenguel, Río del Baratao Huenguel, La Paila, Agual, ¿cierto? Ahí ustedes pueden notar que se recogen varios ríos que bañan a ese territorio. Están sus límites, río Jaguar y el río del Baratao. Ahí se recogen 9 consejos comunitarios ubicados en 3 municipios, Miranda, Paila y Corinto. Miranda recoge 3 consejos comunitarios, ¿cierto? Consejo comunitario de comunidades negras de la zona plana del municipio de Miranda, Consoplan, Consejo comunitario afromirandeños. Consoplan recoge 5 comunidades de la zona plana del municipio de Miranda, comunidades de San Andrés, La Munda, Tierra Dura, El Cañón, ¿sí? Y Santa Ana. El Consejo Comunitario Afromirandeño, que recoge las comunidades negras de la vereda Los Pinos y La Fortuna, zona Piedeloma del municipio de Miranda. Y Consejo Comunitario Ortulí, que recoge las comunidades negras de Ortigal y Tulipán, La Lindosa, ¿sí? Consejo Comunitario del municipio adscrito del municipio de Padilla, el comunitario Juan José Nieto, en el cual me corresponde pues, presidir. Consejo Comunitario de la zona occidental Unión Yarú y Consejo Comunitario Severo Mulato. Voy a nombrarles solamente porque pues, si me dedico a mencionarles las 209 comunidades que componen los 43 grupos, pues ya ahí se van los 25. Y del municipio de Corinto están el Consejo Comunitario Jaguar La María, Consejo Comunitario La Paila, el Árbol de Corinto, y el Consejo Comunitario El Barranco. Entonces ahí tenemos 9 consejos, ¿sí? Recogido en esa microcuenca que se llama Río del Baratao, La Paila, Jaguar. Luego vamos a la segunda microcuenca, Cauca Plano, ¿cierto? En el proceso asambleario también, pues dándole, digamos, el reconocimiento a la importancia del río Cauca para las comunidades negras, se llama microcuenca Cauca Plano, que recoge los consejos comunitarios adscritos en el municipio de Puerto Tejada, ¿sí? Consejo Comunitario Monte Oscuro, el Consejo Comunitario Río Palo, el Consejo Comunitario Riberas del Río Palo y Riberas del Río La Paila. Allí también, están consejos comunitarios de municipio, digamos, se hizo por ejercicio de cercanía, con algunos consejos comunitarios del municipio de Guachené, ¿cierto? Y consejos comunitarios del municipio de Villarrica, Quebrada Tabla, Territorio y Paz, y el de Guachené se llama Riberas del Río Palo y San Juan de Potocó. El microcuenca Cauca Alto, ¿sí? Que recoge 9 consejos comunitarios del municipio de Suárez. El Suárez, pues, de extensión territorial es muy amplio y pues las comunidades también son en cantidades importantes, entonces solamente ahí se recogen los consejos comunitarios de ese municipio. Y con microcuenca Cauca Medio,
¿sí? Que recoge los consejos comunitarios del municipio de Santander de Quilichao, Caloto y otros consejos del municipio de Guachimán. 5 microcuencas, y ahí nos recogemos los 43 consejos comunitarios, 43 autoridades ecoterritoriales. En este proceso de juntanza que se inició en el 2009 en la Asociación de Consejos Comunitarios, en proceso asambleario se construyó el Plan de Buen Vivir y el Desarrollo de las Comunidades Negras del Norte del Cauca 2015-2035. ¿Sí? Ese Plan de Buen Vivir versa sobre 13 ejes. El primer eje es no se los voy a nombrar por orden, solo se los voy a nombrar: eje de economía propia, eje de salud propia, eje de educación, eje de derechos humanos, integridad étnica y cultural. Recientemente se crearon 2 ejes para lograr la visibilización y la participación de las mujeres, entonces eje de mujer, y también se creó el eje de género y generaciones. Bueno, no se creó, se fortaleció. Género y generaciones. Digamos que por cada elemento importante para la vida se crea un eje. ¿Sí? A mí me corresponde, pues en la actualidad, ya terminando el periodo, me corresponde liderar el eje de educación y educación. Cada eje trae un conjunto de aspiraciones y sueños, ¿sí?, que se esperan materializar pues, en este periodo de tiempo, 2015-2030. Aspiraciones y sueños de acuerdo a cada tema, que se esperan, digamos, cuando se materializan se hacen en ejercicio de proyectos o políticas públicas que logramos que sean pues incluidas en estos procesos de gobernanza. Me disculpan, un poco nerviosa y ya sé que a uno se le olvidan cosas. Bueno, esa construcción de ese plan de buen vivir, o la construcción, pero también la puesta en marcha, la implementación, pues nos ha traído retos muy significativos e importantes que hemos logrado ir superando de la mano de la academia, en tanto que es necesario utilizar todas esas técnicas de investigación que nos permitan o nos han permitido identificar lo que hemos hecho, ¿cierto? Nos han permitido reconocer eso que hemos hecho a través de la historia y también poder mejorar o poder tomar decisiones en el presente. Para eso nos ha servido la academia, ¿sí? En el caso pues de la cercanía con el taller de etnografía. A lo largo de este tiempo, de la mano del proceso, de la mano de la academia, pues hemos desarrollado varios procesos, ¿sí?, de poder visibilizar, documentar todo ese ejercicio que hemos venido realizando, pero también de poder encontrar elementos para hacer realidad ese plan de buen vivir y en desarrollo. El taller de etnografía en cabeza del profe Axel nos ha venido acompañando. Iniciamos él ha venido haciendo su proceso de investigación desde hace mucho tiempo, pero referirles que acá, para el ejercicio de consulta previa para la construcción de la doble calzada, ¿sí?, Popayán, Santander de Quilichao, ahí se hizo todo un proceso de investigación para poder tomar decisiones en torno a muchos elementos importantes para ese momento. Ahí se hizo un proceso de caracterización, ¿sí?, de las comunidades que habitábamos en ese territorio. También
hemos desarrollado el proceso de poder documentar la tenencia de la tierra de la gente negra en el norte del Cauca, para allí iniciar una acción judicial para exigir la protección de los derechos étnico-territoriales nuestros, ¿sí? Allí en ese proceso de investigación, de archivo, de eso que ustedes saben hacer como antropólogos, como sociólogos, ¿cierto? Ahí logramos identificar algunas escrituras que dieron cuenta de la titularidad de la tierra, ¿sí? Escrituras antiguas, porque casi siempre se tiende a desconocer la presencia de la gente negra en este espacio territorial, ¿no? En el norte del Cauca. Entonces a veces otros creen que son los únicos, cuando hemos existido y coexistido desde siempre. Entonces ahí desarrollamos ese proceso, pues, de documentación de la tenencia de la tierra, y lo iniciamos, estamos todavía en desarrollo, pues ya les dije, es un plan a 2015-2030. Hemos venido desarrollando procesos hemos venido tratando de que nuestra gente adquiera esa investidura, el título, porque el ejercicio y el proceso se hace, pero el título de investigadores, entonces también hemos venido desarrollando unos procesos de formación en casa del profe Axel, con nuestra gente, para que adquieran ese título. Porque, como les digo, el proceso se hace. Entonces, de investigadores, acabamos de hacer un proceso de documentación de la historia, de la existencia de la gente negra en el norte del Cauca. Fue un proceso arduo porque logramos desarrollarlo en un tiempo récord. Ahí hay un inicio, y en ese proceso, ¿qué se hizo? Como su nombre lo dice, documentar la existencia de la gente negra en el norte del Cauca por cada una de las territorialidades que recogen los 43 consejos comunitarios en las 5 microcuencas. No sé, profe, si ese proceso, bueno, luego podemos hacer un ejercicio de darlo a conocer. Allí diseñamos todas unas metodologías en conjunto, de entrevistas, de herramientas para investigar entrevistas, grupos focales para poder extraer esa información de que nuestras mayoras y nuestros mayores pudieran contar cómo hemos existido acá, ¿sí? Con dos grupos en especial de jóvenes, también hicimos el proceso de análisis de problemáticas, ¿cierto? A través de la experticia que teníamos, ambos participantes, tanto la academia, pero también los asistentes, ¿sí? Y lo desarrollamos en una modalidad de diplomado para poder conocer o reconocer o identificar esas potencialidades, ¿sí? De cara a la existencia y a la pervivencia como pueblo, y esos retos, ¿sí? Que nos permiten ser, o que nos está obstaculizando el poder ser en temas económicos, pero también en temas sociales. Y hablando de temas económicos, sobre todo en ese curso, en ese diplomado, pudimos conocer un proceso de investigación que hizo un profe, que ahora no recuerdo su nombre, hablándonos de las concesiones mineras, ¿cierto? De las concesiones mineras en el norte del Cauca. Pero no solamente para las concesiones mineras en la generalidad, tanto de extracción de material de arrastre, pero también de extracción de oro y de otros minerales, y también la minería de arcilla. Y ese profe, a través de ese proceso de investigación, nosotros pudimos utilizar esas herramientas para comprender y tomar unas decisiones de cara a nuestra lucha social, ¿cierto? Para lograr, pues, seguir con este proceso de pervivencia. Luego, recientemente desarrollamos
el proceso de análisis del territorio y territorialidades de la gente negra. Ahí nos encargamos de hacer un ejercicio teórico y vivencial a su vez, pudiendo descubrir esas diferencias entre el relacionamiento con el territorio de la gente de ladera, de la gente negra de ladera, de la gente negra de la zona alta y de la gente negra de la zona plana, y poder identificar o reconocer esa diversidad entre afectaciones y formas de vida desarrolladas en el marco de esas afectaciones y de esas estrategias insertadas por otros, no necesariamente por los que vivimos allí, sino por otros intereses del territorio. Pero cómo hemos logrado estar allí, ¿sí? Pero también cómo el reconocer, aunque estemos en, digamos, el pueblo negro del norte del Cauca, seamos una misma raíz, pero en el interior hay diversidades y hay formas de trabajar las problemáticas y de afrontarlas y también de solucionarlas. Entonces, esa juntanza nos permitió poder hacer ese ejercicio. Bueno, no sé, les he hablado de varios procesos que hemos hecho de la mano de la academia. Lo importante que ha sido encontrar gente que esté formándose, ¿cierto? Y que esté adquiriendo unas destrezas y que esté fortaleciendo unas habilidades, pero sobre todo lo importante que ha sido trabajar, o que esas gentes que están adquiriendo y fortaleciendo esas habilidades tengan conciencia, ¿sí? No ha sido desde su yo pienso, yo creo, sino desde entendamos cómo han hecho. Y a partir de ahí se han desarrollado las herramientas para desarrollar esas investigaciones que necesitamos que arrojen unos análisis conscientes para poder guiar la toma de decisiones al interior de las comunidades y de los procesos organizativos. Creo pues que de forma resumida he podido vincular todos esos procesos de encuentro con la academia para unos fines específicos en torno a poder desarrollar ese ejercicio de permanencia al interior de las territorialidades negras en el norte del Cauca. No sé si tenga un siguiente momento, pero sí invitarlos e invitarlas desde ya a que se junten a este proceso, porque pues ustedes, si bien muchos, o la mayoría son caucanas y caucanos, y necesitamos hacer de este departamento un escenario de convivencia, de buen vivir. Y el buen vivir es vivir tranquilos, ¿sí? Vivir en armonía. Gracias. Listo, muchas gracias a Juliet. A continuación sigue Yaceli con su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, espero que le hayan prestado atención en buena parte de lo que acaba de decir la compañera Juliet, porque gran parte de ello está muy relacionado a lo que va dirigida mi ponencia. Bueno, entonces esta ponencia va a estar, digamos,
dividida en 4 momentos importantes, que el primero será, digamos, yo les voy a plantear y les voy a decir cómo yo llegué aquí y, digamos, como esa trayectoria de transformación que he tenido con base a la investigación. Luego vamos a especificar esos territorios y escenarios de transformación e investigación. Luego de ello, acorde con eso que veamos, pues de lo aprendido acerca de esa investigación, voy a plantear algunos estereotipos que se me derrumbaron, que pues tenía yo de las comunidades negras en general. Y por último ya serían, digamos, como las reflexiones y conclusiones, que estas van a estar, digamos, a lo largo de la ponencia, se van a ir desarrollando. Si alcanzo a decir a lo último, pues bien, si no, pues igual ya está, digamos, desarrollado. Bueno, ¿cómo llegué aquí? Yo soy una mujer negra, evidentemente, del municipio de Guapi, que queda ubicado, digamos, de los 3 municipios que están en la cuenca del Pacífico del departamento del Cauca, Guapi es uno de ellos. Entonces ya se imaginarán que es un territorio que está ubicado en el Pacífico Sur colombiano, ¿cierto? Bueno, yo soy actualmente estudiante de antropología, como lo dije hace poco. Estoy en el semillero, hace aproximadamente un año. Y desde ahí, digamos, he venido desarrollando ciertas actividades y ejercicios que me han interesado mucho, digamos, del semillero, por esos procesos, digamos, como de investigación acerca de ciertos grupos étnicos, sobre todo en esta parte del suroccidente del país. Siguiente, por favor. Bueno, Guapi Cauca es mi bello pueblo, digamos, es como el contexto en el que yo nací y me crié. En el municipio de Guapi, naturalmente, bueno, desde que yo me crié con ese pensamiento, es que nuestras prácticas y desarrollo de la vida ha estado, digamos, muy relacionado con el río, ¿cierto? Que se han ido transformando, claramente, sí, pues la gente ha ido construyendo ya un poco más lejano, digamos, al río, se ha perdido un poquito la relación con él, pero aún así, digamos, todavía ese vínculo está fuerte. Siguiente. Este es más o menos, digamos, como una idea de lo que es, digamos, algunos corregimientos del municipio de Guapi. Por ejemplo, esta imagen de acá es una vereda del municipio de Guapi que se llama Chamoncito, y la siguiente, que esta queda, digamos, como río abajo, y la siguiente queda río arriba, y me gustaría que hicieran, digamos, que visualizaran bien el esquema y el tipo, digamos, de estructura de las casas. Que digamos, eso fue la manera en la que yo me crié y fui creciendo, que así era como se desarrollaba la vida de la gente negra en Colombia como tal. Siguiente. Bueno, los escenarios de transformación vienen siendo 4 importantes. El primero es en Guapi, en el que yo, digamos, empiezo con mis primeros pasos aproximándome a la investigación, porque, digamos, de cierto modo, yo empecé a involucrarme en ciertos procesos de investigación, ¿cierto? Con algunas comunidades o algunas organizaciones de manera no tan directa, y otras sí involucrándome un poquito más, pero sin embargo no tenía, digamos, como la claridad o no estaba consciente realmente de lo que implicaba hacer investigación. Luego el segundo escenario viene siendo la Universidad del Cauca, que es cuando yo ya llego aquí a la universidad, en la que me brinda, pues, digamos, las herramientas y la formulación para yo poder hacer investigación. Luego de ello paso al taller de semillero, taller de etnografía, en el que, digamos, la Universidad del Cauca me plantea y me muestra las herramientas de investigación. Me dice, estas son las herramientas de investigación.
El semillero me dice, así es como se utiliza, ¿cierto? Entonces, pues es mi espacio, como lo digo, de orientación y capacitación para, digamos, tener también el desarrollo de una visión mejor de la etnografía. Como dice el profesor Axel, a veces las capas de la etnografía y toda la cosa. Y por último, ya viene siendo, digamos, el norte del Cauca, que es mi escenario de práctica, de formación y aprendizaje y compromiso con la investigación como tal. O sea, ya es el lugar y el escenario en el que yo ya pongo en práctica todo lo que me enseña mi trayectoria en Guapi, la Universidad del Cauca y el taller de etnografía. Bueno, estas son ciertas actividades que se realizan, digamos, en el río Guapi, ignoren a la sirena y a Shady. Y acá, digamos, es como una actividad normalmente que se hace en el río acerca de sobre la Virgen del Carmen, 16 de julio. Entonces, para que vayan, digamos, como imaginándose la importancia que tiene el río también de la gente, de las prácticas del desarrollo de la cultura de la gente negra del Pacífico, en este caso, digamos, en Guapi. Bueno, cuando yo ingreso a hacer campo en el norte del Cauca, se me van, digamos, hay varios momentos en los que yo comienzo a transformar un poco de manera muy eficaz, digamos, mi pensamiento. Uno de esos primeros pensamientos fue haber dimensionado y haberme enterado que había presencia de pueblos negros que fueran distintos al Pacífico. O sea, el imaginario que uno normalmente tiene es que la gente negra de Colombia está ubicada en el Pacífico colombiano, ¿cierto? Entonces, claro, en el momento que yo llego al norte del Cauca y interactúo con, pues, jóvenes, líderes de consejos comunitarios, con el profesor Axel, los académicos, creo que también estaba William, estaba, ¿cómo es que se llama? ¿Recuerdo? Enrique, eso. Entonces comenzamos a plantearnos y a repensarnos cosas que yo literalmente fue un choque muy, no sé si llamarlo intercultural, de, digamos, las comunidades negras en general. Y eso derrumbó mucho, digamos, cierto de esos imaginarios que yo tenía. Y de eso, digamos, ocurrieron estos 5 momentos importantes que están bastante relacionados, que uno de ellos, digamos, es como la dimensión, la diversidad de los pueblos negros. O sea, estábamos digamos, en el taller, todas pues conversando, pensando, haciéndonos un recorrido acerca de lo que implicaba, digamos, las problemáticas de esos lugares, esos territorios, cómo solucionarlas, etc. Y entonces, en una de esas conclusiones, yo planteé esa conclusión. Yo les dije, no, es que una de las cosas que a mí se me derrumbó fue que yo no tenía, digamos, conciencia de que había presencia de gente negra tanto que no fuera en el Pacífico. La burla, pues, en ese momento fue, bueno, también fue un golpe de realidad, ¿no? Entonces, y yo les comentaba que a mí a veces, digamos, interactuaba con gente negra de acá de las ciudades, y siempre yo le buscaba, siempre tenía la manía de buscarle un familiar que estuviera en el Pacífico. O sea, yo no podía creer que, digamos, tu bisabuelo, tu tatarabuelo naciera o fuera del norte del Cauca. Porque me pasó con una muchacha que me decía, no, yo soy de Guachené. Yo le decía, no, pero es como así, pero tu abuelo o tu bisabuela tiene que ser de Pacífico. Y entonces ella me decía, yo le di tanto a esa muchacha, que esa muchacha terminó dándome un familiar de Buenaventura. O sea, que yo, bueno, en el norte de Cauca, eso me ayudó a comprenderlo muchísimo mejor en el momento que, digamos, nos sentamos a pensarnos esas problemáticas. Y una de las cosas que atribuye mucho, digamos, también a ese imaginario, digamos, es el tema de las fiestas de petróleo.
cierto que también lo planteábamos mucho, que hablábamos y decíamos que también está la necesidad, digamos, como de cumplir ese estereotipo, que recuerdo también que uno de los compañeros, creo que él es de Guachené también, no recuerdo, Giancarlos, él comentaba que a veces también mucha gente lo abordaba y le decía que ¿cómo así? Que por el hecho de que él fuera, digamos, que no fuera del Pacífico, entonces tenía, digamos, como un valor menor por no ser del Pacífico y por no cumplir ese estereotipo de lo que se tiene acerca de la gente negra. Y eso, digamos, contribuye mucho, digamos, a Petronio, porque la gente cree que el Petronio es la fiesta de todos los negros de Colombia, y no siempre es así. O sea, digamos que sí hay modalidades ahora que se han implementado, digamos, el tema de los violines caucanos, la modalidad libre, pero, digamos, no es una fiesta que sea pues, ya de los negros de Colombia como tal. Bueno, otra de las cosas que me ayudó mucho, digamos, como a entender ese tema de investigación con las personas del norte del Cauca, con representantes y pues estudiantes también habían de ese sitio, era, digamos, como entender esas diversidades también de la lucha y de tierras y ese reconocimiento por la tierra. ¿Cierto que me voy a tomar un poco? Bueno, que esos procesos de lucha no todos eran iguales, además porque en el contexto histórico que nos pensamos, pues nos dimos cuenta que los procesos de resistencia, los procesos de lucha, nuevamente, perdón por utilizar tanto la palabra, fueron totalmente distintos. Entonces, claro, como la historia es distinta, entonces asimismo son las dinámicas y son las prácticas y el desarrollo de la gente como tal. Y también pues me ayudó a dimensionar de que dentro de ese mismo contexto del norte del Cauca, que era lo que comentaba la compañera Julia hace poco, había mucha diversidad. O sea, a mí el choque fue también tremendo llegar a ese lugar, porque en el momento que hicimos el recorrido desde Miranda hasta Suárez, el momento que hicimos el recorrido desde Miranda hasta Suárez, pues se iban transformando, digamos, ese paisaje. O sea, en la zona plana yo todo el tiempo veía caña, y como detrás de esos monocultivos también había una lucha y una resistencia de las personas de ese lugar. Luego, cuando vamos a la zona alta, ya esa caña se transforma en coca. Y yo decía, pero diosas, entonces ya era otra lucha distinta a la de las personas del norte de la zona plana. Bueno, siguiente. Digamos, esos son como unos comparativos entre lo que yo estoy acostumbrada a ver a lo que me encuentro yo en el norte del Cauca. Digamos, la forma de organización de la gente es totalmente distinta, la forma digamos, de compartir son totalmente distintas. Las calles son totalmente distintas, pues esta por ejemplo, en Guapi hay casas que no están, digamos, a la orilla del río. El río en este caso queda, digamos, como por la zona de acá. Pero, sin embargo, hay estructuras de casas que se construyen como si estuvieran en la orilla. O sea, la gente, de cierta forma, adopta o se queda con esas prácticas de construir sus viviendas y eso. Este es el paisaje de lo que yo normalmente estoy acostumbrada a ver, que es esa es una foto de un video que yo tomé pues llegando a Guapi, ya casi aterrizando, y esa foto de ella es, digamos, cuando estábamos yendo para Buenos Aires, ¿cierto? Y en ese trayecto también íbamos hablando, interactuando, intercambiando, digamos, saberes y pues pensamientos con las personas con las que estamos investigando, porque yo a cada ratico era sorprendiéndome a cada rato, y me decía Juliet,
¿vos estás asustada? Yo le decía, no estoy asustada. Sí, estaba asustada. Y bueno, siguiente. Pues eso ya, digamos, como las investigaciones que hicimos en conjunto. Hicimos ciertas entrevistas que también fue, digamos, bastante representativo para mí, porque cada que yo escuchaba a las personas entrevistadas, también de cierto modo me identificaba, ¿cierto? Pero me identificaba con esa gente, pero a la misma vez había nuestras diferencias abismales. Ese es el señor Harold, ¿cierto? De Tarragona. Y en la zona de acá allá estamos investigando un poco, digamos, acerca de la zona plana y el tema de la caña, cómo era una problemática todavía vigente. Y en la zona de acá ya estábamos, digamos, esto fue en Buenos Aires, ¿cierto? Me ayuda porque yo la memoria mía. Eso ya fue en Buenos Aires, estamos, digamos, mirando acerca de la problemática no solamente de la coca, sino también de la minería. Cómo la gente también se desarrollaba a raíz de las condiciones que el mismo lugar también le brindaba. Siguiente. Bueno, 5 minutos. Ay, ¿esa qué? ¿En qué momento? De la teoría a la práctica y de la práctica a la reflexión. Bueno, yo después de haberme formado en el campo de investigación, digamos con la influencia de la universidad y del semillero, pues yo ya entiendo la importancia de adquirir ciertos elementos para yo regresar con nuevas características a mi lugar de origen. O sea, yo, como les digo, vengo de Guapi, tengo una noción de investigación distinta, hago mi recorrido y vuelvo nuevamente a Guapi con, digamos, esas herramientas que me brinda la universidad y me brinda el semillero. Y en este apartado, pues, el semillero, agradecerle nuevamente, por, digamos, haberme permitido adquirir esas bases necesarias para poder cooperar con la investigación y la participación, digamos, con jóvenes, con líderes, lo que comentaba hace poco, con académicos. Y también, digamos, como haberme formado, haberme enseñado, digamos, a mí ese lugar que yo habito, porque no es lo mismo uno ir a campo siendo mujer que siendo hombre, no es lo mismo uno ir a campo siendo mujer blanca que siendo mujer negra, no es lo mismo ir a campo, digamos, o sea, están ciertas características totalmente distintas y a por eso también uno, pues, se hace la investigación, si es amena o no. Siguiente. Pues ese ya es un espacio, digamos, cuando yo regreso nuevamente a Guapi con esas bases que ya adquirí, porque las investigaciones normalmente que yo estoy acostumbrada a ver es alrededor, digamos, como de lo folclórico. Entonces tenemos la noción de que lo folclórico siempre es el baile, la música, la danza, y no siempre es así. A veces también, sí es eso, sino que estamos acostumbrados a ver eso como lo cultural, que esa es la cultura, es la que está ahí, que la cultura opera en ese momento. En esos elementos, y no siempre es así, pues la cultura también son las relaciones sociales. Y pues yo ya voy, digamos, con otras bases, ya veo, digamos, ese tipo de investigaciones totalmente distintas, pues con base a lo que ya he aprendido en mi recorrido de transformación. Siguiente. Y las conclusiones, que se alcancé. ¿Sí? Okay. Las conclusiones, digamos que se pueden crear espacios de formación e investigación colectiva. O sea, uno a veces piensa que la investigación tiene que ser sobre sujetos, sobre que uno tiene que ir a investigar, yo voy a investigar a tales personas, y no siempre es así. O sea, digamos, este trabajo me ayudó a mí a entender que la investigación también es cooperativa, o sea, se puede hacer en conjunto con y para las personas con las que uno, digamos, va a trabajar. Y el segundo, digamos, conclusión. La segunda conclusión, digamos, es la importancia de crear espacios de formación para la práctica geográfica, que es lo que yo le llamaría, digamos, como preparar el terreno
para que nuevas generaciones y nuevos académicos, que es, pues, es lo que nos estamos formando, ya vayamos con unas bases sólidas a la hora de investigar. Y la última, que esa me interpeló mucho, y fue, digamos, el tema de ir a campo a investigar y ser investigada, como entender que no siempre, así como uno ve como sujeto a otros, en campo, en ese lugar, en esos espacios, también te pueden mirar a ti como un sujeto. Así que esa es mi ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, la estrella de la ponente ya Seidi, y a continuación sigue Axel Rojas con su presentación. Muchas gracias. Bueno, con el permiso de las compañeras, me voy a hacer acá abajo y voy a quitar a Juan José de aquí. Bueno, quienes han estado en las conversaciones anteriores que hemos tenido los jueves, han visto una serie de experiencias de investigación que hemos traído acá, pues con la idea hablada con Leonardo y con Marcela, de que quienes están diseñando sus proyectos de investigación conozcan experiencias de investigación, es decir, cómo uno hace investigación. Esta no es la única forma, pero esta es una forma en la que nosotros lo hacemos y queremos compartir. Entonces, en ese sentido, yo, gracias a las compañeras, a Yaceidi y a Juliet, voy a contarles algo que espero les suene ya familiar a estas alturas del conversatorio de hoy, y es una pequeña experiencia de investigación. Esa experiencia surge de lo que contaba Juliet anteriormente, y es que con Juliet hace rato y con unas personas del norte del Cauca, algunos líderes intelectuales del proceso de comunidades negras, veníamos pensándonos acerca de algunas dinámicas territoriales y conflictos que nos parecían claves y que nos parece necesario conocer y, digamos, tener más claridad sobre lo que está pasando para poder que las organizaciones tomen sus decisiones. En ese sentido, encontramos la posibilidad en una convocatoria que hubo de parte del ICANN de que unos colegas, en este caso Enrique y William, se presentaran con esa idea que habíamos conversado previamente a la convocatoria. Y en esa posibilidad se nos se nos dio la posibilidad de conseguir un recurso que fue el que permitió esa experiencia que ya Julia mencionó y que Yaceidi mencionó también anteriormente, es decir, la posibilidad de tener un recurso para hacer un pequeño ejercicio de investigación colectiva sobre esa temática. Entonces, básicamente la idea es como contarles un poco sobre eso y algunos de los productos, cómo lo hicimos y algunos de los productos que se alcanzaron en el proceso. Por un lado, esta es la ruta de la presentación, de dónde partimos, cómo lo fuimos haciendo y cuáles fueron los productos que se obtuvo al final. El punto, digamos, clave de la investigación, nuestro problema de investigación tiene que ver con unas nociones que usamos con mucha frecuencia: territorio, territorialidad, territorialización. Entonces, por ahí empezamos. Esa fue como una de las discusiones, y es cómo estamos entendiendo territorio. Hoy en día es muy común que la noción de territorio esté asociada a la noción de tierra y a la noción de propiedad, ¿cierto? Entonces, se entiende que tiene territorio quien tiene propiedad sobre la tierra. Y fíjense ustedes que ante la realidad que presentaba Julia ahora y lo que comentaba Yaceidi, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y qué pasa en el caso del pueblo negro del norte del Cauca en el Valle? ¿Qué pasa con la zona plana, donde la gente fue despojada de la tierra, pero sigue habitando el espacio? Y ese espacio es apropiado y resignificado constantemente, defendido, se lucha por él, pero no hay necesariamente en todos los casos propiedad sobre todo ese espacio. Entonces, ¿cómo entender territorio si no es ni un límite administrativo ni es una propiedad? Entonces, hay una noción que nos ayuda a entender, es que en un mismo, en un mismo espacio hay múltiples actores, y esos múltiples actores tienen diferentes proyectos sobre ese espacio. Entonces, a eso es a lo que llamamos territorialidades, es decir, esos múltiples proyectos, esas múltiples propuestas políticas que se reflejan en un espacio determinado, esas territorialidades. Y entonces podemos encontrar que hay unas territorialidades del pueblo negro que se expresan en las microcuencas y las formas de organización
que yo les describí al principio, ¿cierto? Se han constituido 43 consejos comunitarios, se han creado un ordenamiento alrededor de 5 microcuencas y a partir de ahí se construye una estructura organizativa. Ahí hay una territorialidad, que es la territorialidad del Pueblo Negro, que avanza en la construcción de un proyecto, que es la construcción de un proyecto de buen vivir alrededor del gobierno étnico sobre ese espacio. Entonces, esa es una, pero no es la única, porque la caña también está ahí. Los ingenios, la agroindustria, también están construyendo y están transformando permanentemente ese espacio, y eso hace parte de lo que está sucediendo en la región. Es decir, hay una territorialidad agroindustrial que se impone permanentemente sobre ese lugar. Pero también hay unas territorialidades asociadas a los cultivos de uso ilícito, por ejemplo, en el caso de la coca. También lo hay en relación con la minería, que a veces es minería tradicional, ancestral, artesanal que hace la gente, pero también a veces hay una gran industria que se está imponiendo allí. Entonces, esas discusiones fueron parte del inicio del proyecto y nos permitieron empezar a reflexionar sobre cómo pensar ese problema que nos había convocado a hacer una investigación colectiva, y cómo esa reflexión nos llevaba a entender ciertas dimensiones de las dinámicas espaciales en el norte del Cauca que no podíamos comprender, que no podíamos, pensar de la misma manera solo con la noción de territorio. A partir de eso, entonces, pues una clave que también nos han contado las compañeras es que necesitamos construir un equipo de investigación, es decir, hacer una investigación que, como ustedes ven, la pregunta no surge desde la academia que lleva un proyecto hasta estas comunidades, sino que hay una pregunta que se está planteando allá, hacemos una alianza y en esa alianza construimos un proceso de investigación. Entonces, se forma una comunidad de investigadoras e investigadores que son quienes hacen el ejercicio de las lecturas, los debates, el diseño metodológico, la salida de campo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, bueno, en diferentes etapas del proceso, esa comunidad de investigación empieza a recoger elementos del medio, cada quien desde lo que conoce, cada quien desde lo que ha investigado, cada quien desde su propia experiencia y sus propios intereses, va participando del espacio y va generando una reflexión colectiva que nos permite ir haciendo ese proceso formativo que va a llevar al ejercicio práctico de investigación, aun cuando parte del proceso mismo de formación es ya un proceso investigativo, ¿cierto? Entonces, finalmente nos trazamos un objetivo general, digamos que formalmente planteado en estos términos, analizar la forma en que las lógicas territoriales son producidas en momentos marcados por conflictos y aspiraciones múltiples, que interactúan transformando constantemente las nociones y prácticas del lugar, comunidad y proyecto político. Con ese proyecto, todo el proceso de formación, la construcción de esta comunidad, la conformación de esta comunidad investigativa, con algunas herramientas que fuimos preparando, hicimos el recorrido al que se ha hecho mención, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ver, en la parte alta, digamos, de la imagen, está Mirandas, partimos de ahí, del corregimiento del Ortigal, y hicimos el recorrido, que tenemos en el caso de la imagen que ven ustedes en el mapa, sería de forma descendente, ¿cierto? Pero es un recorrido que nos lleva de la parte plana hacia la cordillera. Es decir, nosotros íbamos subiendo, digamos, de los 1000 metros, más o menos 1100 metros en Miranda, hasta unos 2000 metros en el caso de Buenos Aires, a donde llegamos. Finalmente, ustedes ven que allá hay un recorrido que termina en la Salvajina. No sé si se distingue a lo lejos la imagen, no, pero ese fue el recorrido de varias jornadas. Entonces, hay varias claves que son importantes para el ejercicio de investigación, que nos parecen importantes como parte del aprendizaje acumulado del semillero, pero también de esta experiencia en particular. Uno, y es que se aprende a investigar investigando. Es decir, es fundamental hacer campo para aprender a investigar, es fundamental estar haciendo el ejercicio constante de preguntarse, diseñar herramientas, ir al terreno, hablar con las personas, y un poco como decía el señor, no, investigar y ser investigado, ¿no? No es una relación que nos deja inmunes, sino que es una relación en la que permanentemente estamos interactuando y que es en múltiples vías. Así pudimos conversar con muchas personas de las comunidades. Ahí estamos con un profe, el profe Omar, que nos invitó a su casa. Es un hombre que tiene un archivo maravilloso de las luchas del pueblo negro en el norte del Cauca, en particular en relación con unas formas de organización propias de los años 50. ¿Sí? O sea, previas a todo esto que conocemos. Entonces no nos estaba hablando él de los consejos comunitarios hoy, sino nos estaba hablando de cómo en los años 50 la gente se organizaba.
y cómo creaban una figura que llamaban sindicatos agrarios y cómo esos sindicatos eran claves para la defensa de la tierra y cómo desde esa época y antes ha habido luchas históricas de la gente negra por esa tierra y que muchas se han perdido, pero todavía hay memoria de cómo eso se hizo a lo largo del tiempo. Entonces el profe nos contó mucho de esa historia, nos permitió ver parte de su archivo, él tiene unos documentos de la época, ¿cierto?, que nos permiten conocer lo que estaba pasando. Esto es clave, digamos, y es que a veces estos archivos no son archivos oficiales, son archivos locales de las organizaciones, de los procesos, entonces la gente los mantiene, los conserva, pero no siempre se difunden. Entonces aquí hubo una práctica, un ejercicio valioso, y es poder acceder a ese conocimiento, poderlo compartir con todo el equipo de investigación que estábamos ahí y recordar ese y otros procesos más recientes, como este, por ejemplo, el que se expresó finalmente en este proyecto musical de las luchas cantadas, que fue liderado por la red de organizaciones de base, que creó una propuesta musical en la que recurriendo a los ritmos populares con los que la gente normalmente disfruta, baila, hace fiestas, salsa, vallenato, etc., se podía al mismo tiempo hacer un ejercicio de resistencia y de lucha, recordando, digamos, cuáles eran las principales problemáticas que afectaban a la gente y cuáles habían sido las formas de organización que había habido en ese proceso. Bueno, el recorrido nos permitió ver esos diferentes paisajes y entender que, si bien ha habido fuertes procesos de despojo y ha habido múltiples formas en las que la gente ha perdido la tierra, también hay gente que se resiste, ¿no? Y hay pequeños lugares donde esto que hoy mucha gente llama la finca tradicional se conserva, ¿cierto? Entonces, pequeñas unidades de producción donde se conservan productos que tradicionalmente la gente ha cultivado, como el maíz, el plátano, algunos frutales como naranjas, aguacates y otros, y digamos, se resisten a vender esa tierra y mantienen un modelo que no es que sea económicamente sostenible, pero que es clave para una economía, digamos, agrícola de la gente negra allí. Ahora, también hay un proceso creciente de industrialización, ¿cierto? Y entonces uno se lo encuentra constantemente en el espacio. Hay vías carreteables diseñadas para el transporte de la caña, por ejemplo. Hay un encuentro permanente con este tipo de vehículos que transportan. Ahí este tiene 3 vagones, creo, pero a veces se encuentran trenes mucho más extensos que permanentemente están marcando ese paisaje, ¿no? Es un paisaje que no es solo un paisaje tradicional o agrícola, sino que es un paisaje donde convergen múltiples experiencias y actores. Esto es, digamos, como ilustración de lo mismo, ¿no? O sea, como entre esto que es lo tradicional y esto que es la industrialización. Aquí vemos, bueno, el letrero, que es un indicador de eso de lo que estamos hablando, del tránsito de tren cañero. Y este paisaje, digamos que es muy conocido, ustedes ven el cultivo de caña y al fondo están las industrias y los ingenios, ¿no? Que es como el paisaje que avanza, el paisaje que se va imponiendo en la parte plana y que nos va mostrando lo que caracteriza el norte del Cauca. Sin embargo, como ya nos mencionaban, pues el norte del Cauca no es solo plano, el norte del Cauca también tiene una parte sobre la cordillera en la que vamos a encontrar unos paisajes muy distintos. Entonces ustedes se encuentran allí un paisaje, por ejemplo, donde todavía ocasionalmente encuentran unas pequeñas unidades productivas ganaderas, ¿cierto? Todavía hay gente que conserva algo de ganadería. Y tenemos, pues obviamente, un paisaje de montaña. Allá abajo en el fondo está el río Cauca, no se ve, pero digamos que podemos dar fe. Y, digamos, expresa un tipo de territorialidad distinta. Aquí ya no es la agroindustria, aquí ya no es el ingenio, aquí ya no es la producción extensiva, sino que son parcelas mucho más pequeñas y otros modelos de producción. Ahora, acuérdense lo que decíamos al principio, hay múltiples territorialidades y eso incluye algunas territorialidades como estas que se expresan a veces en el camino, ¿cierto? Los actores armados también hacen parte de lo que está pasando allí y también disputan ese espacio y también lo marcan con sus propias imágenes, símbolos, ¿cierto? Sus propios héroes, sus propias fechas, buscando también ejercer de esta manera un gobierno sobre ese territorio. Está también este paisaje que es una mezcla entre la industrialización de la hidroeléctrica y llevamos al Vagina, que es el paisaje del turismo, ¿no? Y se combinan entonces esta cuestión industrial con el turismo como una
comillas, oferta, que siempre es un arma de doble filo para las comunidades, ¿no? A veces es una posibilidad de ingresos económicos, pero muchas veces es también un proceso de despojo y de intromisión de una cantidad de gente que va a generar efectos muy fuertes sobre la vida local. Entonces, ahí hay una tensión. Y por el otro lado, pues la hidroeléctrica, digamos, ha venido históricamente generando procesos de privatización y de apropiación de los recursos locales, ¿no? Entonces, esto que antes era un paisaje de río, a la orilla del río, con agua corriente, etcétera, etcétera, se vuelve un paisaje cercado, con mallas, con electricidad y con letreros como ese, que están anunciando: esto ya no es de ustedes, esto es una propiedad privada. Entonces, esto es parte del recorrido que hicimos, y al final nos volvimos a reunir. O sea, esto fueron una serie de sesiones, pues, en todo ese proceso de formación. Volvimos y dijimos, bueno, ¿y qué fue lo que aprendimos de ese proceso? ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Qué fue lo que nos quedó de haber hecho esta investigación? A partir de esa pregunta, juntarnos, hacer formación, diseñar herramientas, ir a terreno, ver la heterogeneidad, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, hay un montón de enseñanzas, no solamente es importante que las sepamos como equipo, sino que tenemos que comunicarlas. Y ahí viene un desafío para toda investigación, porque a uno le dicen, es que uno para qué hace tesis, para qué hace trabajo de grado, si al final nadie lo va a leer, ¿cierto? Eso se va a quedar en un anaquel, no sé qué. Entonces uno vive ahí como preocupado y aburrido: ay no, yo tanto que me iré haciendo un trabajo de grado y luego eso nadie le va a parar bolas. Entonces, bueno, como esa no es una preocupación solo de la academia, ¿cierto?, del programa de antropología, también acá teníamos una pregunta, y es: ¿y esto cómo hacemos para que la gente lo conozca? Y fue a partir de ahí que diseñamos una serie de herramientas, de productos. Yo debo decir que para mí muy nuevo, yo he sido muy vieja guardia en estos aspectos, digamos, de manejo de redes y opciones de comunicación y demás, pero me he dejado enseñar por colegas como la profesora Marcela y un combo con el que ella trabaja, y entonces nos aliamos con la gente de ensayos y les pedimos que nos ayudaran a diseñar un par de herramientas, y les voy a mostrar entonces un par de esas herramientas antes de que se me acabe el tiempo. Esta es una. En el marco del proyecto Territorialidades sin Tierra, 3 décadas de lucha con territorios en comunidades negras del norte del Cauca, un grupo de investigadores e investigadoras del pueblo negro nos reunimos para estudiar la historia, problemáticas y luchas de nuestras comunidades y territorios. En octubre de 2024 realizamos un recorrido por la región que nos llevó por diferentes lugares. Recorrer estos territorios y conversar con su gente amplió nuestra perspectiva sobre el poblamiento, los recursos y algunos de los conflictos que nos afectan y que han contribuido a transformar el norte del Cauca. Desde el siglo XVII hasta el presente, también nos permitió conocer algunos de los procesos de resistencia, negociación y organización política. Somos negros de la planicie y la montaña. Hemos habitado la zona plana, el valle geográfico del río Cauca y las estribaciones de las cordilleras central y occidental. Aunque somos un solo pueblo, habitamos un territorio que es diverso en sus paisajes, en su economía, en sus conflictos y en su forma de organización. A pesar del despojo de nuestras tierras y del extractivismo, reafirmamos la necesidad de seguir construyendo territorios que estén a la altura de nuestros sueños. Este fue un proyecto aprobado por el Programa Fomentar Investigación 2024 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAM. Miren que, digamos, esto era un poco, para mí, yo cuando a mí me dicen audiovisual, los comentarios, yo pienso media hora mínimo, ¿no? O sea, para mí ese es el formato, o sea, con el que yo aprendí, con el que yo me creé, que yo conozco, que suelo visitar. Y pues toda la gente que estaba aquí, la mayoría más joven, dijeron: no, profe, eso no se usa. O sea, los mensajes tienen que ser corticos, puntuales, eso va a circular en redes, la gente no le pone cuidado. Bueno, fue todo un proceso colectivo de reflexionar sobre cómo comunicar, qué comunicar y cómo hacer este tipo de ejercicios. Entonces hicimos este ejercicio audiovisual, pero la gente quería expresar en el informe, quería expresar también cuál había sido su experiencia. Entonces lo recogimos a partir de textos que van en el informe final escrito, pero también queríamos dejarlo en otros formatos, ¿no? Y ahí les voy a poner unos ejemplos de cómo la gente reflexionó sobre el proceso en estos formatos. Mi nombre es Eduardo Alexander Álvarez, del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Hago parte del Palenque Monte Oscuro, importante en el que se da la historia que nos dan los mayores sobre este norte del Cauca, el aporte que nos han dejado ellos y la investigación que se ha venido haciendo en el territorio es algo importante.
encontrarnos con mucha gente o con muchos compañeros que vienen en la misma lucha y con las mismas ideologías, nos da a entender de que no estamos solos en este norte del Cauca. Entonces aquí otro desafío, ¿no? O sea, cómo hacer esto en un minuto, porque cada quien tenía un minuto para decirlo. Esta es la reflexión que cada uno de los investigadores e investigadores del equipo comunitario hizo al final del proceso. O sea, esto fue la última sesión, el equipo, pues se repartieron tareas, ¿no? Una gente grababa, la otra gente iba y escribía lo que quería decir, y así entre todos hicieron un ejercicio de ponerse a hablar cada quien y contar un poco cuál era su reflexión sobre ese proceso que se había vivido. Mi nombre es Yasmin Biafara, del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Pertenezco a la Fundación Arcos Diversos LGBTQ+, y también camino de la mano del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monteoscuro. Como mujer negra, lesbiana, estudiante de licenciatura en educación, considero que como personas negras necesitamos seguirnos educando, pero desde esa educación para la vida, donde de alguna forma podamos seguir trabajando de la mano de las nuevas generaciones para participar en esas políticas públicas, pero de una manera interseccional, que puedan tener esas voces que de alguna forma muestran las realidades de nuestros territorios y de alguna forma no nos quedemos ajenos del espacio como tal. Bueno, entonces, así como estos, cada quien hizo su propio ejercicio de resumir lo que creía que expresaba de mejor manera su experiencia en el ejercicio de investigación colectiva, ¿no? Entonces, como ustedes ven, cada quien le da como un énfasis distinto, plantea diferentes desafíos, se posiciona de maneras distintas y nos va mostrando cómo el ejercicio de investigación transforma miradas, ¿no? Que es un poco el énfasis que hacía también Yasairi ahora, de cómo investigar nos cambia, nos transforma, ¿no? O sea, ese aprender es un ejercicio de transformación y esa investigación como proceso formativo pues nos hace ser de otras maneras. Y hay un último producto que, ay Dios, espere, ¿cómo hacemos para llegar a...? Pues hay muchos, mira. Pero, mira, aquí están dos amigas que ustedes conocen. Y aquí hay otro formato, o sea, y es que a una de las personas que estaba allí, que es Giancarlo, es además poeta. Entonces digo, sí, yo sí quiero hacer ejercicio, pero yo quiero grabar un poema, ¿sí? Y entonces se hizo en el caso de esa grabación. Ceniza. El río ya no está preñado de peces. Es un hilo de agua turbia donde ya no brilla el oro. Las mujeres no empuñan las bateas, ni los pescadores la atarrayan. En vez de peces, del cielo solo llueve ceniza. El árbol del pan y la guava, el madroño y el cáimo fueron cortados. La hierba del cáncer y el llantén se marchitaron en los patios. El sonido de la fuga se apagó como los hornos de barro. Las calles ya no están pobladas de la risa de los niños que jugaban a la lleva, al escondite, al conchado y botatarro. Ya no hay canto para los muertos, ya nada es lo que fue. Tal vez debiéramos de cobijar la esperanza de que los ríos se desborden, las risas suenen y el tambor cante. Esperar que todo regrese. Entonces, fíjense que, digamos, no solamente hay múltiples formatos en el sentido, digamos, técnico, sino que hay muchas formas de expresar, ¿no? Muchos lenguajes que nos permiten comunicar lo que queremos comunicar a partir de una experiencia de investigación. El propósito fundamental de esta sesión era mostrarles un poco eso, o sea, cómo se puede hacer investigación desde los semilleros, cómo los semilleros ofrecen, digamos, como un espacio constante de formación, cada quien según sus intereses. Eso sí, pues ustedes saben que hay varios semilleros en el programa de antropología, pero, digamos, como la clave aquí es, el semillero es el espacio para aprender haciendo. Y en ese sentido, la apuesta que nosotros hacemos y lo que nos ha permitido ver esta jornada es una apuesta por la investigación colectiva a partir de los problemas que las mismas comunidades locales identifican, a los cuales nosotros nos vinculamos, de los cuales nosotros participamos, que implican, digamos, un ejercicio de crear comunidades de aprendizaje, comunidades de formación, comunidad política comprometida con la transformación de ciertas problemáticas, y al final eso puede reflejarse de múltiples maneras en diversos productos. Esperamos que esa experiencia pues les dé algunas ideas a ustedes en el ejercicio que están enfrentando ahora de diseñar sus propias propuestas de investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Axel por la ponencia, es muy interesante. Ahora va a haber espacio de preguntas y tengo una pregunta que más que todo centrada para ti Axel y para ti Juliet.
espéreme, Nadeo. Básicamente es así. ¿Qué pueden aprender otras comunidades e incluso el mismo Estado de la forma en que el pueblo negro del norte de Cauca entiende y cuida su territorio? ¿Qué pueden aprender? ¿Sí? Una pregunta. Sí, esa es la pregunta. Bueno, más. ¿Qué pueden aprender otras comunidades? ¿Sí? Es que me voy a una palabra y es entender, ¿cierto? Necesitamos que se entienda primero la existencia, ¿sí? De los seres humanos, específicamente en esta región, y de los seres humanos negros. Entenderla es saber y reconocer que existen y que ahí hemos desarrollado unas formas de vida, ¿cierto? Y que es necesario que se respeten, ¿sí? Y que no se nos imponga unos quereres subjetivos de acuerdo a unos intereses económicos, porque eso es lo que a mí me pasa. Entonces, el mensaje es ese, necesitamos que el resto, así como nosotros entendemos y respetamos la existencia de otras personas en este territorio, de otras etnias, de otras culturas, pues que sea la inversa, porque lo que hemos padecido a través de la historia es el no reconocimiento. Entonces lo que nos ha tocado padecer es el sometimiento a los intereses de otros, más no, y tal vez porque nosotros le decían en algún momento, aunque esto no quisiera candela grabada, sí. Bueno, mejor no lo digo, pero necesitamos eso, porque sé que no me da la gracia. Nos ha faltado tal vez actuar de otras formas no tan cordiales para obligar a... Sí. Gracias, profe. La risa ya me gusta, pero entiendo el mensaje. Obligar al otro a respetar. Bueno, a mí me gusta usar un ejemplo para pensar en cosas como las que nos plantea Junior en la pregunta, y es sobre las formas de solidaridad. Yo he mantenido históricamente una postura crítica frente al extractivismo, es decir, creo que el extractivismo, y entre esos el extractivismo minero, es un problema de largo aliento que debería ser objeto de reflexión y de soluciones por parte de mucha gente, incluyendo el Estado, las comunidades, las organizaciones, etc. Sin embargo, yo trabajo con personas que son mineras y que defienden la minería, ¿cierto? Entonces eso me llama la atención sobre la necesidad de pensar, bueno, ¿qué hay en la minería más allá del extractivismo? ¿Qué hay en la minería más allá de la contaminación? ¿Qué hay en la minería más allá del impacto ambiental? Y me he encontrado con muchas prácticas que son muy interesantes, pero hay una que me gusta mucho que se llama dar una suerte. A mí esa me parece, digamos, bellísima. Dar una suerte me parece que encarna el sentido de solidaridad del pueblo negro, por lo menos en las zonas mineras en el norte del Cauca. Dar una suerte es cuando un minero tiene una mala racha y va a la mina, intenta sacar oro y no sale sino barro, ¿sí? Tierra, arena, y durante días y a veces semanas excava y no saca nada. Y ya que se encuentra en la mala, va y busca a su comadre, va y busca a su vecino y le dice, hermanos, tienen la mala. Y el otro, al que le está yendo bien en la mina, al que tiene su mina en producción, le dice, pues si quieres yo le doy una suerte. Y dar una suerte es que te da permiso para entrar a su mina que está en plena producción y sacar todo el material que quieras y lavarlo por tu cuenta, y el oro que saques de ahí es tuyo, ¿sí? Digo, bueno, ¿será que uno le diría a alguien, entre a mi cuenta de ahorros y saque de ahí lo que pueda? O sí, vaya ahí a mi cultivo y coseche lo que quiera. Yo creo que aun cuando la idea que está en el fondo es de suerte, lo que quiere decir que puede ser de una manera o puede ser de otra, implica un sentido de solidaridad muy profundo. Y hay así no otro montón, pero sí varias prácticas que son muy interesantes en este sentido, como por ejemplo cuando una persona le entrega una bocamina a otra y le dice, no, pues explótelo usted. Y esa persona puede sacar muchos gramos de oro de allí durante meses e incluso años. Hay experiencias en las que una persona durante años ha explotado una mina que, comillas, no es suya. Y yo, ¿será que nosotros seríamos capaces de entregarle a alguien una mina de oro y decirle, explótelo usted? Entonces,
sí hay, digamos, yo creo que una de las cosas fundamentales, me parece que la pregunta es muy útil en ese sentido, es que muchas veces estamos acostumbrados a hacer eso que mencionaba Yaceli, ¿no? Mirar desde el estereotipo, mirar desde los lugares comunes, desde los lugares fáciles y preguntarnos desde una especie de lista de chequeo cuál es, comillas, la cultura de una comunidad, una gente, un colectivo, y no nos preguntamos por cuáles son sus prácticas concretas. Y entonces a veces esa lista de chequeo se vuelve una especie de velo que no nos permite ver lo que efectivamente sucede. Y cuando nos preguntamos por lo que efectivamente sucede, aparecen cosas como estas que creo que vale la pena conocer. Listo, profes, muchas gracias por sus respuestas. Ahora se abre el espacio al público, cualquiera que tenga una pregunta, levante la mano y ya. Acá hay una pregunta desde el en vivo. Decir en el micrófono. Listo. No sé. Bueno, Manuela León Rojas pregunta, dice, yo tengo una pregunta para Yaceli. Quisiera saber si el conocer el norte del Cauca te ha hecho ver Guapi con otros lentes o ver cosas que quizá antes estaban naturalizadas. Exacto. Bueno, como lo dije anteriormente, pues digamos, no como tal, pues ir al norte del Cauca y investigar, pues naturalmente transforma mi noción de investigación, pero pues cuando voy a Guapi claramente sí voy con otros ojos totalmente distintos a los que pues yo estaba acostumbrado pues estar en mi pueblo, porque todo el tiempo era como ese guapicentrismo de que este es el único pueblo, en el Pacífico somos los únicos pueblos neos que habitamos y no siempre pues es así. Entonces claro, ir al norte del Cauca sí transforma de una muy buena manera, digamos, esa forma de ver a la gente negra de Colombia como tal. ¿Listo? ¿Alguien tiene más preguntas? No sé. Pues bueno, dado que nadie tiene más preguntas, creo que... Quisiera preguntarles de qué manera en el grupo de investigación que lograron construir y consolidar a partir de ese encuentro de intereses, pudieron, digamos, cómo ocurrió la selección de esas personas que estaban interesadas en investigar. ¿Cómo fue la formación en investigación para esas personas? Y ¿cuál es su valoración sobre modos diferenciales de construcción de conocimiento de las personas que hacen, digamos, negras del norte del Cauca con las personas que venían de los espacios académicos? No solo hablando de este proceso en particular que acabamos de ver, profe, sino de todo, digamos que la selección ha sido a través de un proceso de evidenciar, digamos, las personas en los diferentes territorios han venido realizando unos procesos de lucha, ¿cierto? Y entonces esa posibilidad de sentarnos en espacio a discutir esos procesos de lucha y a buscar soluciones es lo que nos permite seguir caminando, ¿no? Y nos permitió juntarnos. Entonces no fue un proceso como que venga usted no. Más bien fue esas diferentes necesidades que cada una de estas personas en el tiempo, esos diferentes procesos de lucha frente a poder resolver esas necesidades, es lo que permitió que nos juntáramos para poder integrar este equipo de investigación, ¿sí? Entonces, si hablamos del último, Yasmín en Puerto Tejada o Mayra en Puerto Tejada han venido haciendo un proceso de lucha sobre el reconocimiento de las diversidades
¿cómo se llama? Sexuales, ¿cierto? Y de género. Entonces, en muchas conversas sabíamos que había que hacer algo ahí y fue el conocernos el que permitió juntarnos para poder integrar este equipo de investigación. Así se ha dado ese y los anteriores, ¿no? Entonces hay otra gente que venía trabajando el tema de tierra en los diferentes consejos comunitarios, en los diferentes procesos organizativos. Entonces, ¿cómo nos defendíamos de? ¿Sí? Y también en esas conversas, digamos que se permitió poder ir construyendo o juntando esos equipos de investigación y pues coincidíamos siempre, casi siempre, primero con la disposición del taller de etnografía, con la disposición de los académicos aquí reunidos y segundo porque aparte de la disposición también el proceso que han venido desarrollando en el tema de investigación respecto de esta región y la forma en cómo se han mostrado las investigaciones, que ha sido algo pues muy natural, ¿sí? No ha sido de alguna manera manipulado, sino más bien al contrario, muy natural. Entonces como que coincidimos, nos gusta el proceso que viene realizando el taller de etnografía y sus integrantes, pues, y bueno, busquemos a esta gente. Nosotros venimos haciendo, ellos vienen también haciendo, pero y así se ha dado ese proceso de poder encontrarnos y construir estos diferentes equipos. Hay otra gente, un sinnúmero de gente también que ha venido escribiendo, investigando en el norte del Cauca, pero pues no nos pareció como tan pertinente, a veces fuera de foco, ¿cierto? En el norte del Cauca hay gente negra, entonces como que no coincidimos y pues no nos juntamos. Bueno, la pregunta es bien interesante porque, digamos, hay varias dimensiones, no me voy a referir a lo que ya habló Juliet, pero digamos, en términos de cómo investigamos con la gente que no está vinculada formalmente a la academia, me parece que es claro. Para mí, esa experiencia me hace tener a veces mucho pesimismo y a veces mucho optimismo. Entonces, voy a tratar de explicar a qué me refiero. A mí me sorprende cuando conformamos estos grupos de investigación que la mayoría de la gente, hay excepciones en las que uno termina, digamos, también muy aburrido, pero la mayoría de las veces la gente tiene gran avidez de conocimiento y preguntan. Y este grupo fue un muy buen grupo, un grupo en el que la gente preguntaba, peleaba, discutía. Estábamos reunidos en el espacio en el que nos concentrábamos para el proceso de formación y nos daban las tantas de la noche y la gente tenía que viajar de noche, ¿no? Y de pronto terminaba quedándose allí y no viajaba, después de que nos había dicho primero, yo hoy no puedo estar sino hasta las 6 porque esa carretera está muy violenta, eso está muy difícil, y yo tengo que llegar temprano a la casa, me están esperando, bueno, todas las explicaciones de por qué nos iba a quedar. Y a las 8 de la noche estaba alegando ya, y no, es que eso no es así, tenemos que mirar tal cosa. Y entonces ese debate uno decía, pues pucha, hay una implicación muy fuerte de donde la gente con ciertos tipos de temáticas que siente que le tocan. Entonces yo creo que esa dimensión es algo que tendríamos que explorar más, ¿no? Y conocer mejor. Pero me asusta un poco cuando vengo a la universidad y veo, digamos, un tipo de relación tan distinta con el conocimiento. Y digamos que el semillero ha sido un espacio para, digamos, tratar de mantener esa vocación, esa participación activa, ese vínculo emocional y político con problemáticas de otra gente y no solo con lo propio, sino a aprender a ser solidarios, aprender a acompañar, aprender a compartir, aprender a aprender juntas, etc. Pero me pregunto por qué acá a veces, no sé, tenemos lógicas un poco más burocráticas de las de espacios como estos, digamos, donde encontramos gente pues mucho más comprometida. ¿Qué podría ser? No lo sé, pero creo que parte de la respuesta puede estar también un poco en que no seleccionamos abiertamente como en convocatoria. Necesitamos 10 personas para investigar. No, buscamos gente que conocemos, que está comprometida, que trae trayectorias. Y una cosa que es interesante, Julia, yo creo que no hemos repetido mucho los grupos, ¿no? O sea, en general tratamos de que roten mucho, de que sea una cosa muy rotativa y los diferentes proyectos convocan diferentes comunidades de investigación. Entonces, eso también me gusta, o sea, aun cuando conocemos mucha gente y a veces uno que otro coincide, en general cada proyecto invita a una comunidad nueva a participar.
comunidad que se convierte en comunidad en el proceso más que, digamos, como un punto de partida. ¿Más preguntas? No sé. Me llama mucho la atención que el semillero no solamente ha trabajado, como nos han mostrado hoy, con la gente negra del norte del Cauca, sino también con la gente indígena del norte del Cauca. Mi pregunta es si estos ejercicios han permitido acercar esas gentes, ¿cierto? Si los resultados, digamos, de investigación también han sido socializados también con esas otras gentes, y qué expectativas hay frente a eso, ¿no? De poder juntar, ¿no? De poder hacer alianzas con esas otras gentes también, ¿no? Porque el norte del Cauca tiene su temperatura, digamos, alrededor de eso. Bueno, esa pregunta es bien interesante, pero además es difícil, digamos, referir una realidad que es muy difícil. El primer seminario que hicimos en este ciclo, en el que presentaron Marcela y William, justamente nos hablaba de uno de los intentos, digamos, de participar de espacios interculturales, ¿cierto? Que es el Consejo Intercultural del Norte del Cauca. Ahí hubo encuentros, pero son difíciles. O sea, no es una cosa que nosotros podamos promover tan fácilmente. Entonces ahí hay una clave que, digamos, es un punto en realidad muy complejo, y es que en general nosotros no partimos de propuestas que nosotros llevamos, sino que identificamos y acompañamos propuestas que surgen de inquietudes que tienen o unas u otras organizaciones. Cuando hacemos ese ejercicio, muy pocas veces se plantean propuestas de diálogo. Lo hemos conversado, ¿no? Y hemos hablado de los conflictos y hemos hablado de las posibilidades de encuentro, y a veces nos encontramos en espacios compartidos, como los encuentros interétnicos del Norte del Cauca o en el espacio del Consejo. Pero yo creo que esa es una tarea urgente, pero nosotros no la hemos acometido. No es el semillero, no es como un espacio que haya planteado necesitamos juntar, vamos a hacerlo, porque creemos que en este momento, dadas las circunstancias del Norte del Cauca, no debe ser una iniciativa tanto nuestra como de las mismas organizaciones. Es un poco esa tal vez la convicción. Solo complementar un poco diciendo que, sin embargo, con esos procesos de investigación que se han hecho, sí nos han permitido encontrar una raíz común. Entonces sí ha contribuido la investigación a que podamos encontrar esa raíz común y ver y argumentar el por qué es necesario hacer ese proceso de encuentro. También contarle, profe, que sí ha sido iniciativa de las comunidades en algún momento encontrarnos, y tanto indígenas como negras, en el norte del Cauca. De hecho, construimos el plan de vida intercultural hace rato, ¿cierto? Y ahí nos sentamos a pensar en cómo era que vamos a vivir en ese espacio. Y con estos procesos de investigación se han ido nutriendo desde las individualidades, pero yo creo que está muy cerca de ese momento de encuentro, ¿cierto? Porque ya tenemos esos elementos que nos hacen pensar de cara a juntos hay que seguir estando. ¿Sí? Solo eso. ¿Más preguntas? Yo tengo la sensación de que en general hay como una idealización y también romantización sobre los procesos de investigación comunitaria y colaborativa. Digamos, aunque soy defensora de ellos y también los hacemos, digamos, como una práctica tanto académica como política, creo que nos falta mucho todavía profundizar y desromantizar como esos procesos de investigación comunitaria y colaborativa. ¿Cómo ven ustedes este asunto y si han habido situaciones específicas en las que uno empieza compartiendo intereses comunes, pero esos intereses cada quien va tomando su camino y eso, digamos, deja de ser como un interés compartido que al final
¿se puede o no expresar dentro del proceso mismo de investigación? ¿O en todo caso hay ruptura de la alianza política o bueno, infinidad de situaciones particulares? Pero si ustedes han tenido una experiencia particular en relación con esto, ¿cómo la han afrontado y qué implicaciones tiene eso tanto en el ejercicio de investigación como en la construcción de alianzas políticas? Pues yo creo que hemos tenido muchos casos en los que el proceso no conduce a los resultados esperados en el sentido, digamos, como de, sobre todo en términos de formación política, por ejemplo. La mayor parte de los procesos de investigación generan capacidad crítica, la gente se forma, pero siempre hay allí una condición cada vez más fuerte que es, en términos de formación, la burocratización de los espacios de formación. Entonces, ese formato que mencionaba ahora Julia de los diplomados es una discusión constante que tenemos. Pues yo dije hace un tiempo y a veces tengo que echarme para atrás, no vuelvo a ser diplomado. ¿Sí? O sea, creo que es una de las cosas más tenaces que estamos haciendo. Me parece muy, muy problemático, pero a veces me ha tocado torcer el brazo y decir, bueno, está bien, hagamos otro diplomado. Pero digamos que ahí tenemos un desacuerdo fuerte con mucha gente, porque yo creo que los espacios de formación se burocratizaron mucho y se ha perdido gran parte del sentido de formación política. Entonces, por ejemplo, en un proceso como este, un acuerdo de principio es, no va a haber certificación, va a participar gente que tenga un compromiso político, que quiera participar del proceso de investigación y que esté comprometida a asistir sin necesidad de eso. Y lo logramos. Yo digo, bueno, entonces es posible, ¿cierto? Entonces, tenemos ambas experiencias. Luego hay otras experiencias como temas que se vuelven delicados y que nos llevan a no volvernos a juntar en relación con eso. Por ejemplo, el tema de minería. Con algunos consejos comunitarios hicimos por muchos años un acompañamiento, una discusión sobre el asunto, hasta que llegó un momento en el que nos tocó decir, pasemos a otro tema. Porque ya no había acuerdo en términos de posturas políticas sobre lo que significaba ese ejercicio, digamos, de la minería en la manera como estaba ocurriendo específicamente. Ahora, partimos de un supuesto y es que no tenemos por qué estar de acuerdo. Es decir, el encuentro es un encuentro en el que estamos convencidas en que es importante intervenir, somos una voz más, las decisiones se toman localmente y nosotros no tenemos por qué estar siempre de acuerdo. Ahora, cuando no estamos de acuerdo, nos retiramos de un poco del proceso. Julia me decía, no sé si fue anoche o antenoche, es que no estoy de acuerdo con usted. Una conversación como, no nos encontramos, es la expresión de Julia, no es que no nos encontramos, pero nos hemos peleado no sé cuántas veces en años y digamos, la convicción es la misma, es decir, va a haber un montón de cosas en las que no estamos de acuerdo, pero la convicción de que es importante seguir luchando no ha desaparecido por eso. Y ese desacuerdo creo que ha sido parte de lo que hemos ganado en el proceso, no sé cómo lo ves tú. Sí, claro. Bueno, pues el profe lo ha dicho todo. En el desacuerdo no me encontramos. Sí, y por supuesto han habido momentos muy tensos. Usted dijo una palabra bonita, se está repitiendo mucho en algunos escenarios en los que he participado y es romantizar. ¿Sí? Pero han existido escenarios muy tensos en los que las posturas y las visiones no han coincidido y simplemente tomamos distancia. ¿Sí? Pero luego hay otras necesidades que nos hacen volver a juntarnos. Es decir, necesitamos sus técnicas, sus herramientas, venga, diseñémoslas en conjunto y necesitamos hablar de este tema en particular. ¿Quiero hacerlo o no? Entonces, bueno, sí, hagámoslo. Digamos que ahí, en eso se resume el ejercicio del romanticismo en el tema de investigación. Listo. Pues dado que no veo más preguntas, voy a dar cierre al evento. En primer lugar, agradecer a los invitados, a Axel, a Juliet, a Yastiri por tomarse el tiempo, venir a presentar sus ponencias. Creo que es importante lo que están comunicando. Y agradecerles a ustedes por asistir y que pues, hacer la invitación de que la siguiente semana también se va a llevar a cabo otro aquí, la misma hora, mismo canal, que sigan la etnografía en las redes sociales. Y muchas gracias a todos en general. Sí, antes de despedirnos, solo hacer esta invitación.
el profe acaba de obsequiarme este libro, ¿cierto? De Sol a Sol. Aquí hay unos apartes respecto de las realidades del norte del Cauca sobre la gente negra y le dije, bueno, profe, pues hagamos un ejercicio de leerlo juntos de manera colectiva para reflexionarlo, pero también para hacer lo que hemos venido haciendo, ¿no? Que es construyendo esas herramientas de defensa frente a la lucha. Entonces invitarlos a que podamos hacer este ejercicio de leer colectivamente este libro de Sol a Sol. Gracias. Muchas gracias.